Buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Los invitamos por favor a ingresar, a ubicarse en sus puestos. Ya son las 2:05 de la tarde y según nuestra agenda vamos entonces con la programación que tenemos destinada para la tarde de este primer día de evento. Les doy la más cordial bienvenida nuevamente al evento de Economía, Empleo y Negocios, 16º Encuentro Nacional de Laboralistas de la ANDI. Queremos agradecer nuevamente a todos los patrocinadores por hacer posible este importante encuentro. También queremos aprovechar para que todos ustedes participen de la conversación digital con el hashtag numeral laboralistasandi y seguirnos también en nuestras redes sociales como @Andi_Colombia en Twitter y en Instagram como Andi Colombia Oficial. Les queremos recordar que terminado el evento hoy en la tarde, los invitamos a un encuentro social aquí en el mismo Hotel Movich, en el piso 7, para que departamos todos juntos al finalizar el día de hoy. Vamos entonces a comenzar con la agenda que tenemos preparada para la tarde, con la presentación del Centro de Servicios Laborales CESLA de la ANDI. Para eso invito al escenario a Isaac Hurtado, Tomás Jaramillo y Catalina Sepúlveda. Bienvenidos, adelante. Hola, muy buenas tardes para todos. Nosotros somos el CESLA, el Centro de Estudios Sociales y Laborales de la ANDI. Somos un centro que lleva ya aproximadamente 8 años y nos enfocamos en hacer estudios dentro del ámbito laboral, desde una perspectiva sociológica, de un economista y también hay abogados. En esta ocasión traemos un tema el cual nace desde ese interés de investigar en ámbito, pues desde el ámbito laboral diferentes fenómenos que afectan, digamos, no solamente desde un impacto económico, sino también desde un impacto de productividad, y es el tema de retención del talento. Desde la ANDI nace esa iniciativa de empezar a indagar y de empezar como a cuestionarnos realmente cómo es la dinámica de la rotación laboral, pero muy en la lógica desde las generaciones, un poco muy conectado con lo que ahora nos hablaba Karen, frente a las diferencias de las tendencias de las generaciones al interior del mercado laboral y en este caso, desde un ejemplo práctico, al interior de nuestras empresas. De este modo, la presentación está dividida en 4 bloques, los cuales pasaremos rápidamente, y lo que pretendemos es, en un primer momento, dar respuesta o tan siquiera como aproximarnos a ese concepto de la paradoja del empleo, que si bien, digamos, hay muchos trabajadores que dicen no encontrar trabajo, también sabemos que hay muchos empresarios que dicen no encontrar trabajadores. Entonces, este primer punto está muy enfocado desde esta paradoja. Hay un segundo momento de la presentación que está orientada más desde el ejercicio práctico y es en una encuesta que realizamos desde el CESLA que busca, por un lado, medir como, esas tendencias en cuanto a beneficios que están otorgando las empresas para ese tema pues como de cultura organizacional, y un segundo momento que busca es la medición del índice de rotación laboral. Y un tercer momento, digamos como dentro de este bloque, que está orientado más desde una perspectiva jurídica a indagar por esta pregunta: ¿proteger el trabajo o proteger el trabajador? Y por último, un conjunto de recomendaciones a partir, digamos, como de estudios que hemos realizado teóricos, pero también a partir de experiencias prácticas de empresas y buenas prácticas empresariales, muy en lógica como de tips de gestión empresarial. Bueno, un poco como pues, presentaba Cata, la idea de esta parte es presentar lo que hemos denominado pues, nosotros como la paradoja del empleo. Como explicaba Cata, pues hay un alegato, digamos, social y sobre todo en los últimos 3-4 años de que en realidad, sobre todo los jóvenes, no encuentran empleo.
pero una de las motivaciones que se encontró para hacer este tipo de pues, este estudio es que los empresarios también tenían como un dolor o una queja, por así decirlo, de que tampoco podían encontrar talento, y si lo encontraban pues se iba muy rápido. Entonces yo sí quisiera como comenzar con esta cita. Pues a grandes rasgos lo que dice esta cita es que las economías de mercado se caracterizan por lo que uno de los economistas clásicos denominó como la destrucción creativa, que es básicamente el nacimiento, crecimiento y muerte de actividades económicas poco productivas y pues obviamente el nacimiento de actividades mucho más productivas. En esa destrucción creativa lo importante es que los factores productivos que son poco productivos, las actividades que son poco productivas mueran y esos factores productivos que están utilizados en estas actividades fluyan hacia actividades mucho más productivas, y eso pues es lo que hace que se mantenga la productividad, el crecimiento de la productividad en el tiempo, y pues así también crecen las economías en el largo plazo. Entonces, para iniciar, pues un vistazo estructural del mercado laboral. Tenemos altas tasas de desempleo, altas tasas de informalidad. Para el 2022 cerró con una tasa de informalidad del 58%, la tasa de desempleo cerró en diciembre de 2022 en el 10.3%, y sigue pues en 2 dígitos durante los primeros dos meses del año. Tenemos altos costos salariales que, como bien decía el presidente de la ANDI, ascienden alrededor del 63%. Tenemos un alto salario mínimo relativo al salario mediano de cerca del 90%, pero ya ahorita pues vamos a profundizar al respecto. Una alta complejidad administrativa de tener un empleado formal. Hay fricciones en la oferta y en la demanda laboral, que también vamos a profundizar al respecto. La composición del mercado laboral pues también va a dar una explicación tanto a la informalidad como al alto desempleo que se ve. Sobre todo, si un mercado laboral se compone mucho más de jóvenes, pues los jóvenes son como la población que más rigideces tiene a la hora de encontrar empleo, sobre todo como por la falta de experiencia. Y tenemos otra preocupación desde la ANDI, desde el CESLA, es que, y sobre todo pues con la reforma, es que no se mira a la población económicamente inactiva. Entonces tenemos que esta informalidad del 58%, teníamos 22 millones de ocupados con 58% de informalidad en 2022. De esos 22 millones, el 42.2% fueron cuenta propia, o sea, 9.2 millones de personas. De esas 9.2 millones de personas, el 85.8% fueron informales, 7.8 millones de personas. De los 22 millones de ocupados, son 22 millones de informales. Eso quiere decir que el 62% de los informales es únicamente explicado por los cuenta propia. Entonces, contrario a lo que se piensa, no es un desconocimiento de la norma laboral, sino que pues con todo esto que vemos son barreras de entrada al mercado formal que pues que presentan los trabajadores, y en menor medida pues obedece también a decisiones personales pues de los trabajadores. Pues ya entrando como en la parte de la inactividad, pues se tiene que para 2022 hubo 14.2 millones de inactivos, de los cuales el 56.5% dijo que estaba dedicados a los oficios del hogar, y el 87.4% de esas personas son mujeres, y pues no se ve en la reforma como algún incentivo para estas personas para que dejen de ser inactivos y pasen a ser una población económicamente activa. Bueno, y lo que también quería mostrar con esta gráfica es que, bueno, ahí comparo la tasa de desempleo de Colombia y otros países. Lo que remarco como en esas dos bandas es la crisis de 2008 y un periodo prepandemia.
lo que para nosotros ha sido normal en cuanto a tasas de desempleo, para otros países claramente no lo es. Por ejemplo, Estados Unidos o Países Bajos en el periodo de crisis, de mayor crisis, nunca llegaron a tener tasas de desempleo tan altas como la que tenemos nosotros. Entonces, esa tasa de desempleo natural o estructural que tenemos tan alta obedece a todas estas rigidezas que encontramos en el mercado laboral. La otra es la baja tasa de productividad o la baja productividad en sí que tiene Colombia. Esta gráfica lo que muestra, pues, y en resumen, es que la productividad en Colombia ha decrecido desde 1990 hasta el 2019, pues eso es como los últimos datos que se tiene, menos 0.011% promedio año a año. Y otra causa de tanto de informalidad y de tasas de desempleo alta es la baja tasa de acumulación de capital, tanto físico como humano. La línea moradita, muestra la relación capital-trabajo. Entonces, a mayor capital por trabajador, los trabajadores van a ser mucho más productivos. Como se ve en niveles, pues hemos crecido muy poco en ese sentido. Mientras países como Irlanda y Holanda han crecido en 6.97 veces lo que ha crecido Colombia en ese mismo periodo, y 2.66 veces pues, en el caso de Holanda. Este gráfico lo que muestra es lo que les decía anteriormente, es un salario mínimo relativo al salario mediano mucho, pues, como muy alto. Lo que muestra la evidencia empírica es que aumentos en este ratio aumenta tanto la informalidad y el desempleo para países en desarrollo, como lo muestra Loti o como lo muestra estudios como el de Arango y Flores para Colombia. Entonces tenemos que el sector empresarial está preocupado por las altas tasas de rotación, que están principalmente en jóvenes, en trabajos de alto conocimiento técnico de un sector en específico, y los sectores de tecnología, como bien nos decía Karen ahorita. Y una posible explicación es ese desajuste de habilidades que la literatura lo llama skill mismatch, que es claramente una diferencia entre lo que buscan los empleadores y lo que tienen pues, la oferta laboral. Los resultados empíricos muestran que las diferencias entre estos skill mismatch entre países se debe a las diferencias en las políticas, y esto puede marcar las diferencias en productividades de diferentes países. Una buena gestión administrativa reduce ese skill mismatch, y eso es una ganancia en productividad que tienen las empresas, pero si tenemos una legislación laboral rígida, eso puede neutralizar o compensar, por así decirlo, esa ganancia en productividad privada. También una legislación laboral rígida aumenta la rotación en jóvenes. Una legislación laboral rígida hace que el talento se quede en empresas relativamente poco productivas, y impide pues, que pasen a empresas mucho más productivas. ¿Qué características tiene pues, como este skill mismatch? Entonces, las personas con desajustes en habilidades pues, tienen una menor satisfacción con su trabajo, presentan menores antigüedades en su empleo, poseen menores salarios, y sus probabilidades de buscar empleo son mayores, y pues, por lo tanto tienen mayor índice de rotación. Los sobrecalificados, ¿qué características tienen? Tienden a ser jóvenes, vivir en ciudades más grandes, y es probable que encontrarlos en empresas grandes, algo como muy característico pues, de las empresas Andy. ¿Qué consecuencias tiene esto en las economías? Tienen, pues, como lo decía anteriormente, tiene menor productividad en el caso de la firma, menor productividad agregada en la economía, altas tasas de rotación, altas tasas de desempleo, como pues, bien lo marcaba anteriormente, y tasas de crecimiento agregadas bajas. Ahora, este fenómeno desde la gran renuncia, pues, es un fenómeno que se viene presentando post pandemia en el mundo, que es básicamente pues, que las personas empezaron a renunciar masivamente a los empleos, e incluso muchos salen de la fuerza de trabajo. En partes por aplazamiento de las renuncias en 2020, agotamiento por sobrecarga en los últimos 2 años, no ven progresión profesional, el auge de los trabajos remotos y la posibilidad de ganar en monedas extranjeras pues también es un motivante de esto,
y pues también hay como una tendencia hacia dedicarle más tiempo a la familia y hacer emprendimientos. Lo que muestra la gráfica básicamente es pues 3 economías que pude identificar. Lo que muestra es básicamente qué cantidad de empleos hay por cada desempleado. Estados Unidos ha llegado incluso a 2 empleos por cada desempleado. Suecia está teniendo lo mismo y República Checa pues está teniendo lo mismo. Esta población pues que está renunciando, no solamente, pues las empresas no solamente están compitiendo en este momento dentro de la misma industria, como es una tendencia que se venía presentando antes de la pandemia, sino que con otras industrias. Las personas, como les decía, salen de la fuerza laboral, renuncian incluso sin tener un empleo pues como ya seguro, y pues tienen una mayor renuncia en el pues como actual y en el futuro cercano, unos 3 a 6 meses. ¿Qué consecuencias ha tenido pues esta gran renuncia? Pues aquí quiero enfocarme en la estrechez del mercado, que es básicamente cuando abundan las ofertas de empleo y escasean los trabajadores disponibles. Lo que ha pasado en Estados Unidos es que ha habido un aumento en esta estrechez de mercado, se ha generado un aumento en el salario real, específicamente para jóvenes con pocas calificaciones. Y las personas han migrado, que es como lo predice la teoría, de trabajos poco productivos hacia trabajos mucho más productivos, como se ve en la gráfica, pues que el salario real ha aumentado sobre todo para personas de menores a 25 años. Ya en este punto de la presentación, lo que queremos es un poco mostrar cómo esta parte teórica se ve dentro de las dinámicas laborales. Como les comentaba, desde la ANDI pues nace el interés de indagar por ese índice de rotación que tienen nuestras principales compañías o las que dieron respuesta pues como al instrumento. Quiero pues como antes de empezar qué pena. Antes de empezar pues como a darles puntualmente los resultados, hacer una caracterización de la muestra, pero no sin antes comentarles que este estudio de retención del talento todavía se encuentra en construcción, y aprovecho este momento y la oportunidad para que por favor las empresas que aún no nos han enviado la encuesta, no han podido diligenciar el formato, no lo envíe, porque para nosotros es de suma importancia poder contar cada vez con un apoyo mayor de cada una de las empresas, porque como verán son resultados demasiado útiles para ustedes y en general para el sector. Como les contaba, qué pena, la encuesta o la caracterización de esta encuesta hasta el momento agrupa un conjunto de 79.428 trabajadores asalariados y formales de las empresas grandes del país, que son pues, las empresas que están asociadas a la ANDI, con un impacto en la nómina cerca de 3.25 billones, con ingresos operacionales de 652 billones de pesos. Entonces ya pues como de este modo, y antes de dar pues como ese índice, queríamos traer acá pues como esta fotografía, y es saber pues como al interior de las empresas está el tema de la contratación laboral, y vemos que el tema pues del contrato a término indefinido es la modalidad contractual que mayor emplean los empresarios o los empleadores dentro de sus compañías. Entonces aquí realmente también es como hacer visible que no es cierto que otros tipos de contratación como obra labor o por trabajo pues de pronto tercerizado sean los que más se presenten en el país, sino por el contrario. También es importante, y en este círculo hacemos de pronto un zoom para entender cómo está compuesto, digamos, como esa mano o ese talento humano al interior de las empresas. Y de las empresas que nos contestaron, tenemos que el 49% era pues trabajadores que estaban en el rango de edad de 26 a 41 años, el 37% trabajadores de 42 a 58 años y el 6.8% trabajadores de 18 a 25, pero es importante tener acá en cuenta el tema, algo de lo que nos hablaba Karen, es que por la edad son personas que todavía están en la universidad
o están haciendo sus prácticas o apenas están ingresando al mercado laboral. Pero es importante tener esto en cuenta, es porque en unos años, en 2, 3, 4, 5 años, esta población va a empezar a crecer dentro dentro de la mano de obra o dentro del capital humano de las compañías. De este modo, pues en un primer momento queremos, sé que es muy largo, pero la idea era esa, es también mostrar que actualmente las compañías cuentan con múltiples beneficios al interior de sus planes de beneficios o de su cultura organizacional. Realmente nosotros queríamos era principalmente indagar cuáles eran esos principales beneficios que las empresas hoy otorgan a sus empleados dentro del margen de esa cultura organizacional, pero realmente vimos que la lista era demasiado extensa. Entonces lo que procuramos fue como generar una nube de palabras en el cual lograr como resaltar cuáles son, digamos, de todas las respuestas que nos dieron, cuáles eran las que sobresalían. Y como vemos, sobresale el tema de auxilios, de familia, recreación, todo el tema flexible de beneficios, o sea, realmente las empresas actualmente le están apuntando a beneficios que van muy en lógica, pues como esas dinámicas propias de cada compañía. Entonces acá también queremos hacer ese llamado y es que es muy importante que desde esas, de esas rigideces normativas que de pronto nos hablaba Isaac, no establecer como ya rangos de beneficios, sino darle la libertad a las empresas que puedan construir eso conjunto a sus trabajadores y conjunto a las dinámicas propias de cada empresa, porque varían mucho, no solamente de sector, sino también por el perfil de las personas que se contratan. Entonces es importante no limitar estos, pues como este tema que va muy también en lógica del tema de las generaciones. Ya acá en este punto, ya sí medimos el índice de rotación, es un índice que a nosotros constantemente desde el CESLA nos consultan y es realmente saber, bueno, todas las empresas se han quejado en algún momento que tienen una alta rotación de personal. Nosotros no solamente lo quisimos ver como en términos generales, sino que nos parecía muy importante poder llegar al detalle de establecer por esos rangos de edad. Estos rangos de edad nosotros los definimos a partir de la clasificación que hace el DANE en la gran encuesta integrada de hogares. Por eso pues como los rangos que están establecidos, y lo que encontramos fue que del total de las empresas que nos contestaron, este índice se ubicaba en el 20% de sus trabajadores. Pero si lo vamos a mirar por sectores o pues por grupos de edad, encontramos que la población de 18 a 25 años tiene un índice del 72.9%. También muy en lógica de lo que ahora nos hablaba Karen, o sea, realmente es una población que está en constante movimiento y que no busca quedarse dentro de el mismo lugar de trabajo. Entonces también hay que ir pensándose y replanteándose la idea de estos beneficios que hablábamos antes, pero también de esas modalidades contractuales que les permite esta movilidad. En el tema de o en el rango de edad de 26 a 41 años encontramos un índice de 23.3%, obviamente pues el margen es muy grande y mayor es ese margen con la población de 42 a 57 años, que es del 7.1%, y ya de 42 a 58 asciende a 9.3%, pero tenemos que tener claro también acá que ya es población que está en edad pues como de retiro o de pensión. Otro pues como tema y paso rápidamente es como indagamos por esas principales causas de retiro, también según como estos rangos de edad, y encontramos que la principal causa de retiro es la renuncia voluntaria en los diferentes grupos de edad, a diferencia pues de los de mayores de 58 años, que es por motivos de pensión. Pero también encontramos, por ejemplo, que el despido sin justa causa, o sea, el porcentaje es muy mínimo, es el verdecito, que pues realmente lo que vemos es que hoy dentro de las dinámicas laborales, gran parte de esos retiros se dan después como por renuncia voluntaria. Ya para ir finalizando, pues también desde la percepción del empresario, queremos aclarar, no desde el trabajador, desde el empresario, les preguntamos por qué consideran que están renunciando sus trabajadores y realmente pues encontramos que principalmente lo hacen por mejor remuneración y en un segundo lugar es pues digamos que comparten tanto la búsqueda de crecimiento personal
como razones personales, como traslados, porque pues cambios de ciudades, pues otros motivos. Y ahora sí, pues como para darle paso a Tomás, simplemente queríamos también traer como ese índice, cómo se comporta a partir no solamente de los rangos de edad, sino también como de esos niveles de cargo que están establecidos dentro de las compañías, y encontramos gran diferencia pues como en cada uno. En los niveles operativos, este índice es cerca del 21.75%, en lo administrativo o área administrativa es del 19.14%, en los nivel directivo del 9.19%, y en el área de tecnología analítica es del 8.22%. Digamos que eso no contradice a lo que, pues lo que dijo Karen ni lo que dijo Isaac. Realmente nosotros cuando hicimos esta encuesta la hicimos pensar en los trabajos, pues en los trabajadores directos de la empresa, y hay que tener en cuenta que gran parte de las áreas de las TIC y de tecnología son empresas que, digamos, o emprendimientos que les prestan ese servicio a las grandes compañías. Entonces ellos directamente no la miden, pero sí sería bueno poder llevar este índice pues, a estas compañías y poder establecer dentro de ellas cómo se da. Y ya para cerrar, este tema de los años promedio, pues queríamos saber esa teoría que siempre dicen, no, es que los jóvenes se van más rápido, y realmente en la encuesta lo que logramos evidenciar es que sí, esta población trabajadora de 18 a 25 años están durando en promedio 1 año y medio, mientras que los que de 25 a 41 son 5 años y mayores de 42 son 11. Entonces, no siendo más, le doy la palabra a Tomás. Para dar respuesta para este punto de la exposición, con base en lo que presentaron ya mis compañeros, lo que queremos es abordar esta pregunta que ven en pantalla desde un punto de vista jurídico y con ocasión de la reforma laboral, y lo que ya nos explicó anteriormente y lo que ya pues hemos conocido, lo que explicó el viceministro, pero que ya es conocido en esta sala. Pues dar respuesta a esta pregunta, ¿es proteger el trabajo o proteger el trabajador? ¿Es una disyuntiva o podemos unirla realmente? Entonces, en este caso, pues para recordar rápidamente algunos puntos que trae la reforma con ocasión de la rotación y de lo que hemos visto hasta aquí en la exposición, pues vemos que la reforma pues hace un aumento sustancial de la tabla de indemnización, inclusive superior a años anteriores a la ley 789 de 2002, establece una ampliación de las causales de estabilidad reforzada, pues volviendo ley lo que era jurisprudencia, pero aún yendo más allá de la jurisprudencia, como es en el caso de los prepensionados. Establece el contrato a término indefinido como la regla general, pues en este caso estableciendo también unas barreras y unas restricciones a la celebración de contratos diferentes a esta modalidad. Nos hace también una pregunta, y porque establece una posible presunción de despido arbitrario y discriminatorio, y también pues trae un despido con justa causa como sanción disciplinaria, lo que lo establece así, y por ende pues establece un procedimiento a seguir en estos casos. ¿Y esto por qué lo traemos a colación? Y es que pues nos preguntamos si es que el camino o los objetivos que busca la reforma se alinean de verdad con lo que apunta la realidad pues que nos muestran las empresas, que nos han mostrado las empresas, y no solamente las empresas, sino sus trabajadores, con base en lo visto hasta este punto en los resultados que mostraron ya mis compañeros. En primer lugar, pues vemos que la reforma hace que sea difícil terminar la relación laboral por parte del empleador, y pues nosotros vemos que la realidad apunta a que la renuncia voluntaria es la principal causa de retiro. Entonces, ¿será que se justifica obstaculizar esta terminación de la relación laboral y pues la flexibilización y volver más rígida la relación laboral, cuando lo que nos muestra los resultados es que la renuncia voluntaria del trabajador es la principal causa de que rote en el mercado laboral? También nos preguntamos, bueno, la reforma establece la prohibición de la celebración de contratos diferentes al de término indefinido para atender necesidades permanentes. Entonces establece aquí una barrera a la celebración de contratos diferentes a término indefinido.
pero nosotros nos encontramos en la realidad con que la gran mayoría de los contratos ya son a término indefinido. Nos lo muestran los resultados de la encuesta, en este caso Empresa Sandy, que el 75% de los trabajadores estaban contratados a término indefinido. Entonces se justifica establecer unas barreras a otras modalidades de contrato que son un acceso al trabajo decente, al trabajo formal, con todas las condiciones de la ley. ¿Será que se justifica? Dejamos la pregunta. La reforma nos dice, nos plantea una pregunta de que tal vez podría considerarse arbitrario el despido sin justa causa y por ende se presume discriminatorio, pero la realidad nos dice 1 de cada 10 trabajadores es despedido sin justa causa con su respectiva indemnización. Entonces, si estos trabajadores que son despedidos sin justa causa reciben ya su indemnización legal con todo lo que trae la ley, se justifica establecer trabas a esto. También nos muestra la reforma que hay unas condiciones y restricciones al manejo de las restricciones de las relaciones laborales, pero como nos mostraba Isaac, la rigidez normativa, la realidad lo que muestra y la evidencia es que la rigidez normativa aumenta la rotación laboral en los jóvenes, en particular ya de los jóvenes es del 72,9%, entonces queremos aumentar más esa rotación en los jóvenes. Y las tendencias modernas de empleo pues apuntan también a más de flexibilidad, como nos lo muestra también la evidencia que vimos, y a su vez la reforma pues desincentiva ese tránsito hacia la formación del mercado laboral a través de la regulación del contrato de aprendizaje. Al laboralizar el contrato de aprendizaje, volverlo un contrato de trabajo, pues la realidad lo que nos muestra es que si te va a salir, o sea, si tú tienes un contrato de aprendizaje pero lo vuelves laboral, entonces lo que estás haciendo es desincentivar la contratación de un sector que muchas veces está más vulnerable de caer en la informalidad, como es el de los jóvenes. Entonces ya rápidamente también queremos plantear estas dos preguntas. ¿Será que se ha buscado proteger cada vez más al trabajador frente a su despido y sin embargo se ha favorecido su acceso al empleo? ¿Será que sí se ha favorecido su acceso al empleo a través de esta protección frente a su despido? ¿Y será que las medidas orientadas a proteger al trabajador terminan tal vez desprotegiendo la fuente de empleo y por lo tanto afectando al trabajador mismo? Para terminar, queremos nosotros entonces dar respuesta a esa pregunta que planteamos inicialmente con algunas propuestas para proteger al trabajador a través de la protección al trabajo mismo, que consideramos que es la forma más eficiente de proteger al trabajador. Algunas propuestas son la adopción de modalidades de trabajo a distancia que respondan a esas necesidades modernas. Vemos que la normativa de los trabajos a distancia, como el teletrabajo, está bastante difusa. Proponemos unificarla para que sea de más fácil acceso y entendimiento, y que la cobertura frente a accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral que ocurran con ocasión del trabajo, de la actividad laboral, pues sean cubiertas con independencia del lugar y el tiempo en el que ocurran. También el reconocimiento de las formas diversas de trabajo, especialmente trabajo por horas y por tareas. Aquí pues esto se especifica con la posibilidad de trabajar y realizar aportes a la seguridad social por el tiempo efectivamente trabajado. Proponemos también para esta pregunta que les planteamos la creación de jornadas de trabajo flexibles, permitir que la jornada laboral se realice de manera flexible entre empleador y trabajador. Fortalecimiento de un sistema normativo que proteja el empleo, más allá de la sobreprotección al trabajador activo, que ya vemos muchas veces los resultados que tiene, que a veces es impedirle su acceso al trabajo por esa sobreprotección para que sea despedido, pues establecer un seguro al desempleo condicionado a programas de reentrenamiento y cualificación que incentiven la inserción o la reinserción al mercado laboral. Y finalmente, el establecimiento de políticas organizacionales que favorezcan la retención y la centralidad del humano. Hemos visto, pues también lo mostraba la encuesta, esa importancia que se le debe dar también al factor humano, al desarrollo del talento, como también lo dijo Ítalo Cardona de la OIT, apostar por esa transición hacia lo digital y siempre llevándolo de la mano de potenciar el capital humano y estableciendo un desarrollo formativo del trabajador. Eso es lo que les quería mostrar el día de hoy. Muchas gracias.